Hay dos datos sobre inteligencia artificial que parecen contradecirse. Por un lado, casi todas las empresas que ya usan IA dicen que su plantilla no cambió por esa causa, pero al mismo tiempo un estudio con datos reales de nómina encontró una caída relativa del 16% entre trabajadores jóvenes en las ocupaciones más expuestas. Entonces, ¿la IA está quitando empleos o no? La respuesta empieza con una cifra que probablemente ya viste. Hasta 4 de 10 empleos en América Latina y el Caribe están en riesgo por la IA. Pero esa frase está mal. El estudio no dice que 4 de cada 10 empleos vayan a desaparecer. Dice que están expuestos. Y exposición, automatización y pérdida de empleo no significan lo mismo. De hecho, cuando abres ese número, descubres algo que casi ningún titular explica. Solo una fracción pequeña tendría un alto potencial de automatización completa. Otros empleos podrían volverse más productivos. Y la categoría más grande sigue siendo una enorme incógnita. Así que la pregunta importante no es solamente ¿la IA me va a quitar el trabajo? La pregunta correcta es ¿qué parte de mi trabajo está cambiando y cómo puedo evitar quedarme del lado equivocado de ese cambio? Hoy vamos a responderla con evidencia real, qué sabemos, qué todavía no sabemos y qué puedes hacer desde ahora. Empecemos con tres palabras que se confunden todo el tiempo: exposición, automatización y complementación. Exposición significa que una parte de las tareas de una ocupación puede verse afectada por la inteligencia artificial. Automatización significa que algunas de esas tareas podrían realizarse con poca o nula intervención humana. Y complementación significa que la IA puede ayudarte a realizar determinadas tareas mejor o más rápido, sin implicar necesariamente que toda la ocupación vaya a desaparecer. Lo importante es que un mismo trabajo puede tener al mismo tiempo tareas automatizables, tareas en las que la IA funciona como apoyo y tareas que todavía necesitan una participación humana mucho mayor. Piensa en un contador. La IA puede ayudarle a acelerar conciliaciones bancarias, clasificar movimientos o preparar un primer borrador de un análisis fiscal, pero la responsabilidad legal, la interpretación final ante la autoridad y la validación de la norma deben permanecer bajo control humano. La razón es sencilla: la IA puede equivocarse, no asume responsabilidad profesional y puede trabajar con información incompleta o con legislación desactualizada. El cálculo de los 4 de cada 10 empleos proviene de un estudio conjunto de la OIT y el Banco Mundial publicado desde 2024. Visto sobre el total de empleos de América Latina y el Caribe, como máximo alrededor 1 de cada 20 tendría un alto potencial de automatización, es decir, una parte muy amplia de sus tareas podría realizarse con menor intervención humana. Una proporción mayor podría beneficiarse de la IA como herramienta de apoyo. Y la categoría más grande es lo que el propio estudio llama la gran incógnita: ocupaciones cuyo resultado todavía podría inclinarse hacia la automatización, hacia el apoyo al trabajador o hacia una transformación más profunda de sus tareas. Todo depende cómo evolucione la tecnología y sobre todo cómo se utilice en la práctica. Y ojo, que un empleo tenga potencial de apoyo no significa que esté completamente a salvo tampoco. Una organización podría utilizar inteligencia artificial para producir lo mismo con menos personas, pero también podría aumentar su producción, mejorar sus servicios o reasignar al personal hacia otras actividades. El resultado depende de la demanda de cómo se implemente la tecnología y de las decisiones de cada organización. Ahora bien, ¿cuántas empresas están utilizando realmente la inteligencia artificial? Ahí te va un dato. En Estados Unidos ya existen datos oficiales sobre su uso empresarial, recopilados por el Census Bureau. Entre diciembre de 2025 y principios de mayo de 2026, alrededor de 1 de cada 5 empresas declaró utilizar inteligencia artificial en una función. En las empresas de 250 trabajadores o más, la proporción llegó aproximadamente al 37%. En los negocios pequeños y el comercio minorista, el uso fue considerablemente menor. Hay un detalle importante: este porcentaje no puede compararse directamente con mediciones anteriores. En noviembre de 2025 el Census amplió su pregunta. Antes preguntaba principalmente por inteligencia artificial utilizada para producir bienes o servicios. Después comenzó a incluir inteligencia artificial utilizada en cualquier función empresarial. En un suplemento especial sobre IA de esa misma encuesta, el Census también preguntó cómo había cambiado el empleo total de las empresas usuarias durante los 6 meses anteriores. Y aquí aparece un resultado interesante. La enorme mayoría declaró que su plantilla total no había cambiado como consecuencia del uso de la IA. Una fracción muy pequeña reportó una producción y otra fracción similar reportó un aumento. Pero esta medición
solamente observa el resultado final. Una empresa podría haber contratado personas y perdido otras durante el mismo periodo, y esos movimientos terminarían compensándose en la cifra total. Por eso, una plantilla sin cambios no significa necesariamente que no haya ocurrido nada debajo de la superficie. Y ahí entra un estudio de Stanford. Este estudio utilizó datos reales de nómina y encontró una caída relativa alrededor del 16% en el empleo de trabajadores de 22 a 25 años dentro de las ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial. El patrón fue más visible en desarrollo de software y atención al cliente. Esto es evidencia sugestiva de que a algunos jóvenes se les está complicando más la entrada al mercado laboral en determinadas ocupaciones. Pero el estudio no prueba que la inteligencia artificial sea la única causa. Tampoco permite distinguir con precisión cuánto se debe a menos contrataciones, despidos, puestos que no se reemplazaron u otros cambios del mercado laboral. Es una señal importante, pero todavía no es una explicación definitiva. Entonces, ¿la inteligencia artificial realmente mejora la productividad? La evidencia no apoya ni el extremo completamente optimista ni el completamente pesimista. En atención al cliente, un experimento con un asistente de inteligencia artificial hizo que los trabajadores resolvieran más problemas por hora. El beneficio fue mucho mayor entre las personas con menos experiencia. En redacción profesional, otro experimento con ChatGPT redujo considerablemente el tiempo necesario para completar determinadas tareas y mejoró la calidad evaluada. Pero también existen resultados que bajan el optimismo. En un experimento de consultoría, la inteligencia artificial mejoró el desempeño cuando el problema estaba dentro de lo que el modelo podía resolver correctamente. Cuando los consultores confiaron en ella para problemas fuera de esa zona, su desempeño empeoró. El riesgo aparece cuando confiamos en una respuesta que suena convincente, aunque el modelo no sea realmente capaz de resolver bien esa tarea. Y luego está uno de los casos más llamativos: un experimento con desarrolladores de software experimentados utilizando herramientas disponibles a principios de 2025 encontró que en realidad tardaron más tiempo utilizando IA, no menos. Antes de comenzar esperaban trabajar más rápido. Al terminar creían que sí lo habían hecho, pero la medición real fue diferente de su percepción. A principios de 2026, la misma organización que realizó este estudio, MITRE, señaló que las herramientas más recientes probablemente ya aceleran más el trabajo de los programadores. Sin embargo, su nuevo experimento tuvo problemas de selección y medición. Varios desarrolladores no querían participar si podían quedar en el grupo que trabajaba sin inteligencia artificial. Por eso, todavía no se puede calcular con certeza cuánto ha cambiado el efecto. La ralentización del 19% observada en el estudio original es una fotografía de un momento específico. No es la verdad definitiva sobre las herramientas actuales. ¿Y qué ocurre en México? La OCDE calcula que 1 de cada 5 trabajadores en México está en ocupaciones donde al menos una quinta parte de sus tareas podría realizarse en aproximadamente la mitad del tiempo con apoyo de inteligencia artificial generativa. Ese porcentaje es menor que el promedio de los países de la OCDE. También existe una brecha importante entre las zonas urbanas y las rurales. Una de las principales barreras de la región no es solamente qué tan buena es la inteligencia artificial, también importa el acceso y el uso de herramientas digitales. La OIT y el Banco Mundial estiman que hasta la mitad de los empleos que podrían beneficiarse de la inteligencia artificial quizá no logren capturar esas ventajas porque todavía no cuentan con suficiente acceso o uso de tecnología digital dentro del trabajo. La capacidad del modelo no sirve de mucho si una empresa todavía trabaja con información dispersa, documentos físicos y procesos que nadie ha definido claramente. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Hay 3 zonas de oportunidad especialmente útiles para quienes trabajan en contabilidad, ventas o negocios digitales. La primera son las tareas con buen potencial de apoyo. Por ejemplo, análisis financiero preliminar, conciliaciones, preparación de reportes, clasificación de datos y apoyo en procesos de ventas. La segunda es la verificación y el control de calidad. Revisar resultados, detectar errores y validar la información antes de utilizarla o publicarla puede volverse más importante conforme aumenta el uso de estas herramientas. La tercera son las aplicaciones accesibles sin necesidad de ser una persona altamente técnica.
Documentar procesos, automatizar reportes recurrentes, analizar comentarios de clientes y preparar bases de conocimiento con información confiable. Si tienes un negocio, antes de comprar cualquier plataforma de inteligencia artificial, elige un proceso que realices con frecuencia. Mide cuánto tarda actualmente. Después, pruébalo con inteligencia artificial. Cuenta los errores, el tiempo que necesitas para revisar el resultado y el costo de la herramienta. Una reducción de tiempo no significa necesariamente mayor productividad si aumentan los errores, el retrabajo o el riesgo. Si no puedes medir eso, todavía no tienes un caso de negocio real, solo tienes una corazonada. También hay riesgos que debemos vigilar. Primero, las señales de una entrada más difícil al mercado laboral para algunos jóvenes en ocupaciones muy expuestas. Segundo, la brecha entre las empresas grandes donde el uso de inteligencia artificial es mucho mayor y empresas pequeñas que pueden tener menos recursos para adoptar estas herramientas. Tercero, el costo de una respuesta que suena correcta pero está equivocada. Esto es especialmente delicado en tareas como derecho, contabilidad e impuestos. Y existe otro riesgo que apenas comenzamos a entender. Si muchas personas utilizan los mismos modelos, las mismas fuentes y las mismas instrucciones, sus respuestas podrían empezar a parecerse demasiado. Todavía no sabemos hasta qué punto ese efecto llegará también a las decisiones y estrategias de negocio. Con todo esto aparece un patrón. Lo repetitivo y fácil de documentar tiende a abaratarse. El criterio, la responsabilidad y la capacidad de verificar tienden a ganar valor. Si quieres hacer algo con este video, elige una tarea que realices cada semana. Mide cuánto tardas sin inteligencia artificial. Pruébala utilizando información que no sea confidencial. Cuenta los errores y el costo. Después, compara los resultados. Esa es una de las formas más confiables de saber si realmente te sirve. No solamente la sensación de que estás trabajando más rápido. Y si tienes un negocio de e-commerce en el que estás implementando nuevos procesos con inteligencia artificial y con información actualizada al día de hoy, quédate en este canal. Deja en tus comentarios si ya has automatizado una de tus tareas, qué es lo que te está llamando la atención de estas nuevas noticias. Estamos para ayudarte y esto es Capital Algorítmico.